Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Es un pasaje en el cual Dios restaura algo que quedaba pendiente por restaurar entre su pueblo. Y lo hace, como no puede ser de otra manera, a través de su palabra. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 18, pero realmente la unidad completa, si la quiere entender, yo le desafío a que lo haga, leer del 8 al 10, por lo menos. Nehemías del 8 al 10. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2, capítulo 8 de Nehemías. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculo habitó. Estoy en el 17. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande.
y leyó Esdras, versículo 18, capítulo 8, versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Amén. Saben que estaba leyendo este pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV. Cuando llegué al capítulo 9, me pareció tan interesante. Mi versión de NTV dice que el capítulo 9 comienza el día 31 de octubre. No sé si alguien tiene la versión NTV por ahí. Parece ser que es posible conocer con cierta precisión, debido a registros persas, que ese año 445, esa fecha que describe como el día, versículo 1 del capítulo 9, que no hemos leído, como el día 24 corresponde al 31 de octubre de nuestro calendario moderno. Fue una gran, interesante consecuencia. Más allá de que sea bien preciso o no, lo que los israelitas, los judíos, tomaban como parámetro para comenzar a medir el calendario, por su tiempo en el antiguo tiempo de Israel, eran 2 eventos principalmente: la creación misma desde Génesis o la salida de Éxodo. A partir de esos momentos se cortaban los años. Sí, Julia. Sí, dale. Gracias. Exacto. Y como decía, más allá del énfasis, o sea, el énfasis que quiero poner, no es tanto en la fecha en sí misma, aunque bueno, vamos a suponer que es una coincidencia que hoy estemos hablando de este pasaje, aunque estamos hablando del 8. Sabemos que el Señor se mueve de maneras misteriosas, pero lógicas. Lo que estamos viendo en el capítulo 8 no es nada más ni nada menos que la consecuencia de una cantidad de eventos que comenzaron muchos años atrás. Cuando comenzamos a estudiar Esdras, si ustedes recuerdan, lo primero que aparecía era como Dios tocaba el corazón de Ciro. Era Dios movilizando a través de su espíritu a un pagano para que deje al pueblo ir y adorar. Así como tiempo atrás había pasado algo parecido con los de Egipto, ahora estaba pasando con ese imperio. Y después Dios moviliza al pueblo nuevamente, si ustedes se acuerdan, capítulo 1 de Esdras, a que su espíritu les haga ir a buscar adoración al Señor, ir a construirles el templo que estaba en destrucción. Después Dios utilizó a Nehemías. En el capítulo 1 vemos de Nehemías cómo él era movilizado por la realidad que veía. Y entonces actuaba. Dijimos que cada vez que el Señor obra alrededor de sus hijos, hay muchos elementos que intervienen para que participemos de su obra, al igual que en ese momento pasó en la vida de Nehemías. Y ahora, si ustedes recuerdan, hace unos domingos y la semana pasada veníamos viendo los siguientes capítulos de Nehemías, hasta llegar al capítulo 5, que fue uno de los últimos que vimos, donde se mencionaba cómo Nehemías había trabajado en sanar las heridas y los daños que a nivel interno se habían causado en el pueblo, porque era imposible pensar en una adoración sincera a Dios sin antes estar bien con el hermano. Eso es lo que pasaba en el capítulo 5. El capítulo 6 y 7 aparentemente empieza, además de que se termina la obra en 52 días, una obra que vamos a ver más adelante, capítulo 10 y 11, que es increíble. Cuando se termina esa obra, parece que las cosas comienzan a ir bien. Pero ahí por el capítulo 7 menciona que hay muchos eventos que muestran al pueblo de Dios todavía siendo asediado por los enemigos. Y entonces comienza el capítulo 8. Y el capítulo 8 nos presenta, como acabamos de leer, algo clave que se opone o que se contrasta a la imagen de división que habíamos visto hasta ahora. Porque el pueblo estaba dividido no solo en tribus, sino que también dividido por los conflictos que había, internos y externos. Pero acá, vean ustedes el énfasis del versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y como un solo hombre fue y buscó adorar a Dios a través del encuentro con su palabra. A través de aquellas escrituras, para aquel tiempo, la ley representaba los 5 primeros libros, aunque algunos dicen que quizás eran más bien porciones tomadas
Vamos a ver por qué podría haber sido esto en un ratito. Porciones específicas del Pentateuco tomadas. Pero el énfasis de hoy, hermanos queridos, o a donde quiero que nosotros estemos pensando, es que cada vez que Dios llama a su pueblo a seguirle, no solamente lo sostiene como cantábamos al final hoy, sino que además utiliza la palabra, su palabra, la voz de su espíritu, para lograr una santificación en su pueblo. Y de esta forma establecer un vínculo que por ningún otro medio puede ser establecido con el Señor. Solo es a través de su palabra que el Señor prepara y santifica un pueblo para sí. ¿Y de qué forma Dios prepara y santifica un pueblo? Bueno, en esta mañana brevemente, si el Señor nos lo permite, me gustaría que veamos 4 características de cómo el Señor prepara y santifica a su pueblo en este texto, en este capítulo 8, y que todo en definitiva obra para dar gloria a Dios. La primera parte vamos a ver, del 1 al 4, cómo el Señor prepara a su pueblo para oír su ley, y por lo tanto nosotros debemos también buscar oír su ley. La segunda parte, del 5 al 8, vamos a ver cómo el Señor capacita a su pueblo para entender su ley. Por lo tanto, nosotros también debemos desearla y entenderla. La tercera parte, del 9 al 12, el Señor bendice a quienes escuchan y entienden. Por lo tanto, debemos gozarnos en su salvación y en comprender de qué trata el ser hechos hijos de Dios. Y la última parte, del 13 al 18, vamos a ver cómo el Señor sustenta su obra por su palabra. Por lo tanto, debemos obedecerla para vivir conforme a su palabra. Que el Señor, hermanos, nos lleve a pensar en esta mañana que si bien Dios estaba preparando y ocupado en preparar a su nación en ese momento en la historia de Nehemías, hoy está preocupado o está ocupado o ha establecido todo para que nosotros podamos ocuparnos de construir el templo que hoy le ofrece un culto al Señor, nuestra propia vida. Oremos para que el Señor bendiga y nos permita ver en su palabra su demanda, que es ahora, no es para dejar pasar, atender a su llamado. Padre, gracias en esta mañana te damos por tu palabra, porque ya la hemos cantado, ya la hemos leído, Señor, y ella sola hace todo lo que tú quieres, Padre. No vuelve nunca vacía, Señor, aunque tome tiempo según nuestra visión, aunque tome, Señor, su espacio según nuestra comprensión. Tú nunca haces, Señor, que tu palabra vuelva a ti vacía, Señor. Te rogamos que podamos, como un día hace tantos años, levantar nuestra voz y decir: debo reformar mi vida, Señor. Debo buscar seguirte a ti. Debo buscar adorarte, Padre. Y que sea conforme a tu palabra, Padre. Te pido perdón, Padre, por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por las veces que te ofendo, Señor. Por las veces, Padre, que fallo delante de ti, delante de los demás. Ayúdame a poder ser fiel a tu palabra en cada momento, en la intimidad, en lo público, Señor, en el compañerismo, en la discordia. Ayúdame a ser fiel a ti, Padre, en todo momento. Y te ruego esto mismo por mis hermanos, Señor. Edifica tu pueblo sobre tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana y por todo lo que vamos a decir. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. El Señor prepara a su pueblo para oír su ley. Por lo tanto, debemos buscarle, así como su pueblo busca. Así como aquella mañana el pueblo se juntó, o aquel día se juntó, fue a Esdras y le dijo: queremos saber del Señor. Ahora, decíamos al principio, hay cosas realmente increíbles, ¿no? Porque cuando el Señor quiere, obra como Él desea, y en el caso, por ejemplo, de Ciro, que mencionábamos también en la introducción, el Señor obró a partir de su espíritu en el momento que Él lo creyó conveniente y pertinente. No tenemos con claridad el motivo de por qué el pueblo, quizás de un momento a otro, se interesó por conocer y escuchar la ley de Dios. Lo que sí sabemos por la lectura es que el pueblo no la había escuchado mucho tiempo, no había reflexionado lo suficiente en ella. Quizás podemos pensar que fue el Espíritu de Dios que los motivó a buscar de Él. Por supuesto que sí, porque de verdad, hermanos, cuando buscamos del Señor es porque el Señor nos ha buscado primero. Esto lo conocemos en el resto de su palabra. Y la búsqueda o el interés por la palabra de Dios
No es algo que una persona sin el Señor quisiera. Le puedo asegurar que si usted está interesado en conocer más de Dios, Dios está obrando en su vida. Ya sea usted hijo de Dios en este momento, una hija de Dios, o esté simpatizando o intentando acercarse a Él, usted no está por casualidad. No estamos acá porque hoy de pronto tuvimos tiempo libre y llegamos acá a escuchar al Señor. Lo decimos tantas veces que parece ser redundante, pero debemos recordar que el Señor nos trae con sus lazos de amor, de cuidado, de misericordia a Él. Y en esa mañana, o en ese día cuando el pueblo fue a Esdras, fue algo parecido. Dios tenía grandes planes con su pueblo y ellos no lo sabían. Pero Dios había preparado, o Dios estaba ya disponiendo todas las cosas para que ese pueblo en ese día tenga la intención de buscar de Él, buscar compasión, con amor. Me recuerda esto a lo que pasaba con Esdras en el capítulo 7, versículos 9 y 10. Yo lo leo, no se preocupen, dice así, hablando el soberano en aquel momento de Persia, Artajerjes, en una carta que le entregaba a Esdras para que vaya a edificar y a reconstruir el templo, dice así, Esdras 7, 9 y 10, la parte final del 9 dice, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, investigar, estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esa disposición de Esdras, que fue clave para llevarlo hasta Israel, pasados casi 13 años de ese evento, sigue siendo importante. De alguna forma el pueblo sabía que Esdras era hijo de Dios, era un escogido, era un sacerdote, un escriba fiel, que tenía la capacidad no solo de conocer, sino de enseñar, pues en su corazón estaba dispuesto así por Dios mismo. Dios había trabajado en su vida, en la vida de Esdras, para que él en este momento pueda dar al pueblo lo que necesitaba escuchar. Más que lo que necesitaba escuchar, lo que debía escuchar. Porque a veces uno quiere escuchar cosas que se diferencian o se distancian de la palabra de Dios. Y ahí es importante reconocer lo que debemos de lo que queremos, la diferencia que hay, escuchar. Porque Esdras había preparado su corazón, nos decía Esdras capítulo 7, versículo 10, para inquirir, investigar, estudiar la ley de Jehová. Gracias a ese corazón de Esdras, él acá en el capítulo 8 de Nehemías estaba siendo demandado como alguien para compartir esa ley. También nos habla que el pueblo estaba como un solo hombre. Dios estaba, desde el principio vimos cómo estaba obrando en su pueblo. Primero, trayendo a todos que estaban a los alrededores de Jerusalén a trabajar en algo físico, en el muro. Pero después, motivados a corregir y a sanar los problemas que habían internos, que no eran visibles como la muralla. Y ahora que todo estaba como ya cayendo en su lugar, este es el momento en que en el pueblo hay un interés genuino por la palabra de Dios. ¿Saben cómo sabemos que hay un interés genuino? Porque cuando la palabra de Dios haya lugar en el corazón de las personas, lo mueve a transformación, lo mueve a la acción. Es lo que pasa al final. Lo que pasa al final es que el pueblo de Dios, al escuchar la palabra de Dios, primero se entristece. No me quiero adelantar, pero vean ustedes cómo el pueblo recibe realmente la palabra de Dios y decide actuar en consecuencia. Entonces Dios prepara a sus líderes, Dios prepara a su pueblo. Y el versículo 3 nos cuenta exactamente un resumen hermoso de lo que pasó en aquella mañana. Dice así, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué es lo que se lee? No en las anécdotas de cómo le había ido a Esdras, cómo le había pasado en su vida. No se lee, quizás no puedo afirmarlo, pero no creo que Esdras haya tenido tiempo para contar algún chistecito ahí en medio. No significa que esté mal. Lo que significa es que Esdras estaba totalmente comprometido con dar a conocer la ley del Señor solamente. ¿Quién es el que lee? Bueno, acá aparece Esdras y seguimos leyendo.
aparecen también otros hombres que le acompañaban y levitas que menciona al final. El primer grupo de hombres probablemente eran laicos, es decir, personas que no eran sacerdotes, no eran levitas, eran del pueblo común, vamos a decir de alguna forma. El tiempo. Interesante esto, porque si es que el capítulo 9 es 31 de octubre, entonces es posible conocer a qué hora aproximadamente en aquel año amaneció. Entonces fui a verificar esto y alrededor de las 6 de la mañana, por esta época de año, amanece en Israel. Así que si suponemos que más o menos hasta el mediodía, desde las 6 de la mañana fueron 6 horas, ese fue el tiempo que Esdras invirtió más o menos en leer la ley al pueblo. Dice el pasaje que Esdras completó o leyó todo lo que tenía para darles al pueblo en ese momento. Aunque al día siguiente, como señalan los versículos más adelante, volvió el pueblo por más. Ya lo veremos. Pero sacando cuentas, les digo que no da para leer todo el Pentateuco solamente en 6 horas. No. Si ustedes ponen en YouTube, por ejemplo, el libro de Génesis, el audiolibro, más o menos son 3 horas y algo. El libro de Éxodo son 2 horas y pico. El libro de Levítico, Números y Deuteronomio son alrededor de 2 horas y media cada uno. Así que andamos alrededor de 10 horas. Evidentemente a Esdras no le dio. Y más si es que había un tiempo de explicación. Entonces lo que algunos comentan es que Esdras hizo algunas lecturas seleccionadas acerca de las promesas, las consecuencias de Dios, la historia de cómo salieron, y básicamente todo lo que los sacerdotes tenían que dar a conocer al pueblo como leyes para la convivencia. Y si ustedes ven después el capítulo 9, es tan lindo como el pueblo, una vez habiendo leído la ley de Dios y habiéndolo hecho varias veces, eleva una oración al Señor donde reconoce cómo a través de la historia, a través de lo que acaban de leer, a través de la historia, Él obró e iba a continuar obrando. Esto es importante porque lo que finalmente nos destaca el versículo que leíamos recién, el versículo 3, la actitud que tenía la gente. Dice al final, el pueblo, oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, el Señor sigue preparando a su iglesia hoy. El Señor sigue disponiendo de los tiempos conforme a su voluntad. No solo no es casualidad que estemos acá, sino que, como siempre lo digo, no es casualidad que vivamos en este tiempo, en este año 2021, nosotros, que un grupo de personas estemos reunidos, no solo acá en Uruguay, en todas partes del mundo, buscando hacer la obra del Señor. No es casualidad que usted ame la palabra de Dios. Eso no pasa en el mundo. La gente odia, detesta la palabra de Dios. Algo diferente ha pasado en su vida para que usted ame y estime la palabra de Dios. Hay algo que ha cambiado. No rechace el llamado del Señor. No deje de prestar atención a la palabra de Él. No se conforme con buenas anécdotas. No escuche lo que le conviene. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Y medite, piense, meditemos, busquemos en ella. Un movimiento muy importante en la historia fue, o una forma de ver la escritura, una forma diferente de ver la escritura, fue el momento en que, según cuentan los historiadores, Martín Lutero destaca o reconoce la palabra justificación de una manera diferente a cómo era comprendida en su contexto. La justicia de Dios era algo que se daba o se pensaba como un castigo, porque no solo a nivel cultural, sino también, bueno, sí, a nivel cultural, a nivel práctico. Cuando uno piensa en justicia, inmediatamente piensa, hacer justicia es dar lo que se merece. Pero lo misterioso y lo milagroso de Romanos 1, 16 y 17 es que la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios es increíble y es misericordiosa al darle al pecador lo que no se merece. Y esa es la vuelta que a Martín Lutero, entre tantas otras cosas, le hizo pensar que había algo mal con la salvación, o cómo se concebía la salvación en el lugar donde estaba él. ¿Se ha dado cuenta, hermano, amigo, amiga, de que si el Señor le ha salvado, representa que a usted le ha dado algo que no merecía? Y si es así, esto tiene tantas implicancias para nuestra vida. ¿Por qué demandamos a nuestros hermanos
como si nosotros fuéramos alguien para demandarles? ¿Por qué les exigimos que se comporten como nosotros queremos si aún muchas veces nosotros mismos no nos comportamos como Dios quiere? El Señor nos ha dado su misericordia para que nosotros también entreguemos misericordia a los demás. Y esto solo viene por el amor y el lugar correcto que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. La segunda sección. El Señor capacita a su pueblo para entender su ley, por lo tanto debemos de desearla y entenderla. Decíamos que capacita a los líderes. Y esto es correcto porque si es que Esdras no hubiese tenido ese corazón sincero de querer diligentemente conocer la ley, nunca la hubiese podido compartir. Yo mencionaba en una reunión hace poco con las hermanas que se reúnen los miércoles y yo me sumo una vez por mes ahí de colado a las 15:30, paso el chivo, miércoles 15:30, que uno realmente se pone a pensar si sabe algo o ha entendido algo cuando lo quiere explicar, ¿no? ¿Cuántas veces ha explicado el Evangelio usted en la última semana o en el último mes? ¿Cuántas veces se ha puesto movilizado a poder contar de Dios a otra persona en el último tiempo? Realmente es algo que me desafía mi vida esto. En primer lugar, mi vida. Porque he comprendido el Evangelio. Hace unos sábados, 2 sábados atrás, si no me equivoco, o el sábado anterior, ya perdí la noción del tiempo, tuvimos el trabajo con los niños acá. Fue el sábado pasado, ¿verdad? Sí. El trabajo con los niños acá. Y realmente la hermana Janel, que compartía el Evangelio, yo la miraba y lo hacía con un amor y con una manera muy linda con los niños. Yo me siento incapacitado a compartir el Evangelio de esa manera con los niños. Para mí es un desafío enorme, porque hay que bajar o hay que compartirles el mensaje de salvación de una manera tan hermosa y tan clara que ellos puedan amar a Dios o buscar amar a Dios de corazón. Es el Señor, en definitiva, el que hace su trabajo ahí. Por supuesto, no podemos dejar de decir, no podemos decir, pero nosotros debemos también buscar comunicarlo. Debemos estar dispuestos, primero que nada, a entender su ley, a entender su palabra. Dice el versículo 8, que leíamos recién, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este pasaje de Nehemías es un pasaje que para la predicación siempre es enseñado o es tomado como un prototipo del predicador, aquel que lee la palabra de Dios y la explica de forma tal que las personas lo entiendan. Y esto, aunque no sea usted un predicador o una predicadora, le llama o me llama a mí a pensar de qué manera tiene lugar en mi vida. Porque tantas veces lo decimos, ¿no? Predicamos con acciones, no solo con palabras, pero la comprensión que tenían estos levitas no se había ganado por solo conocer intelectualmente la palabra de Dios. Ellos la vivían. Ellos estaban practicando el servicio constante a Dios. Y esto es lo que motivaba a que ellos fueran los elegidos para explicar al pueblo. Ahí en el lugar que usted está, ahí en el momento de su vida en que se encuentra, nunca es tarde para predicar del Señor, conforme a su palabra, con la vida en primer lugar, pero especialmente dando su mensaje o dando el evangelio a todo aquel que se acerque a usted. Y como dice Pedro, 1 Pedro 3:15, a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en usted. La NTV del versículo 8 dice así: leían el libro de la ley y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Podemos meternos en algunos detalles sobre este versículo. Ahora no vienen tanto al caso, pero una de las cosas que se menciona, por ejemplo, por algunos comentaristas, es que con el paso de los siglos, del tiempo que vivieron entre la nación de los babilonios, de los persas, ellos fueron perdiendo su lenguaje hebreo. Entonces acá lo que pudo haber estado pasando es que no solamente se leía, sino que además se traducía. En cualquier caso, acá lo que estaba pasando es que se dejaba el mensaje de la ley de una manera que todo el pueblo pueda entender. Y efectivamente es lo que finalmente sucede. En la actualidad Dios sigue, como decía antes, preparando a su iglesia. Dios sigue llamando a que nos preparemos para explicar su palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos enredados en el mundo en lugar de estar enredados con el Señor?
preparándonos para dar a conocer su mensaje. Me encanta, 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le puedo preguntar a 2 o 3 hermanos acá que son justamente hermanos que han trabajado o siguen trabajando en el ejército. ¿Acaso hay lugar para decirle al mayor o a la autoridad, no tengo tiempo para lo que me estás pidiendo? ¿Qué pasaría, John, si hacemos eso? Si te mandan allá y decís, no, hoy no tengo ganas. Calabozo, dice. Así nomás. ¿Te ha pasado alguna vez, John, de ir al calabozo por hacer algo así? ¿Qué ejemplo, hermano? Muy bien. No voy a seguir preguntando por las dudas. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, de decirle al Señor, no, como Jonás, ¿me decís que voy para el este? No, yo voy para el oeste porque tengo ganas. El Señor sigue llamando a su pueblo para prepararse, para preparar a otros, para enseñar a otros. Este llamado no pasa. Un lema que aparecía en la Reforma, Iglesia reformada siempre reformándose. ¿Por qué? Porque cada generación tiene la obligación y la necesidad de volver a pensar lo que estamos enseñando. Porque si bien la palabra de Dios no cambia, nosotros fallamos, nosotros erramos el mensaje. Y la mejor manera de poder enseñar al pueblo, enseñarles a otros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, es viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, el Señor capacita a su pueblo para entender su ley. Por lo tanto, nosotros debemos desearla, entenderla y enseñarla. No es opcional. El tercer punto, del 9 al 12. El Señor bendice a quien escucha y entiende. Por lo tanto, debemos gozarnos en la salvación que Él ha dado. Me encanta esta sección del 9 al 12. En particular el versículo 10. Es un versículo cuya parte final ha llevado a escribir muchas canciones y a pensar mucho en lo que significa. Dice así la parte final del versículo 10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. También en otras versiones dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza o es vuestra fortaleza. Y si ustedes miran el contexto, esta frase toma mayor sentido. Algunos estudiosos señalan que el uso de la palabra fuerza o fortaleza acá tiene una relación directa con lo que estaba pasando en Israel. Israel estaba restaurando la fortaleza de la ciudad y ellos ahora podían creer que están seguros y están firmes. ¿Por qué? Porque tenemos muros, tenemos un lugar edificado pronto para resguardarnos. Pero no se confundan, les dice Nehemías acá. El gozo del Señor, esa es la verdadera fortaleza. Cuando pienso en esto, es imposible dejar de mirar inmediatamente muchos pasajes de las Escrituras. Pero uno en particular viene a mi mente cuando Jesús le dice a sus discípulos, o mejor dicho, ora por sus discípulos en Juan 17, ¿no? Y también un poco antes, cuando menciona que por un tiempo iban a estar alejados de Cristo, pero que no se desanimen porque esa tristeza se convertiría en gozo. Y hermanos, puede que nos sintamos muchas veces, como dice algún salmo por ahí, abandonados, pero aunque nuestro padre o nuestra madre o quien sea nos abandone, la promesa es que el Señor nos ha recogido, nos ha hecho sus hijos. Y si vos todavía no sos o no te considerás hijo de Dios, hija de Dios, ¿qué estás esperando para poner a cuenta con el Señor? El gozo no solamente puede traducirse como, no, la palabra que se utiliza acá para decir gozo, no solamente se puede traducir de esa manera, algunos pasajes lo traducen como alegría, pero quizás sería un poco acotada, porque alegría a mí me trae más a la memoria el hecho de poder demostrarla en mi rostro, o actuar en conformidad, pero a veces uno no está alegre, pero sí puede tener gozo internamente. Realmente cuando pensamos en el gozo del Señor, que sea nuestra fortaleza, si lo miran acá en el versículo 10, está diciendo o está anunciando que nada tome el lugar que le corresponde al Señor. Nada debe ser nuestro centro de seguridad,
nada que no sea la salvación del Señor, nada que no sea el Señor. Y acá hay una demanda para nosotros. ¿En qué nos aferramos día a día? ¿En qué cosas son las que ponemos nuestra seguridad? Porque realmente si es que solo el gozo de Jehová es nuestra fuerza, ¿estamos siendo fieles a lo que Nehemías les anunciaba a aquel pueblo? Esdras sigue también mencionando, y junto con los demás, que es necesario gozarnos en lugar de lamentarnos, porque el lamento venía de un corazón de haber reconocido todo lo que padeció ese pueblo, todo lo que había sufrido. Imagínense, ¿recuerdan que estudiamos Levítico? Estamos estudiando números en algún lugar también, en alguna casa hemos estudiado, hemos revisado. Ustedes saben todas las cosas que pasó el pueblo de Israel cuando en Deuteronomio les anuncian hasta en 4 ocasiones las sanciones que vendrían si les desobedecen al Señor. El pueblo recordaba esos años dorados, esos años donde todavía no había llegado juicio de Dios. Y al recordar eso, probablemente ellos también lloraban. Pero les dice, no, miren, que el gozo del Señor sea lo que le dé fuerzas. Finalmente, versículos 13 al 18. El Señor sustenta su obra por su palabra, por tanto debemos obedecerle. Ya nos hemos extendido bastante esta mañana. De todas formas, es necesario ver que la acción directa del pueblo, luego de comer, después de mirar su palabra, es querer vivirla. Me encanta cómo la NTV traduce lo que aparece en el versículo 13. Creo que Julia había leído la NTV. ¿Puedes leerla, por favor, nuevamente, Julia, en el 13? La versión 60 dice, y al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo para entender las palabras de la ley. Y la NTV, sí, 8:13. Amén, gracias. Repasaban más detalladamente. ¿Y qué pasó? Dice que descubrieron. Esa palabra es tan linda, es como que usted perdió algo en su casa, se olvidó que estaba y de pronto lo encuentra y le trae tanta alegría recordar eso. Porque esos años o ese objeto que había perdido, que ni siquiera sabía que lo había perdido, esa sensación de descubrir algo que era de usted pero que lo había extraviado, eso es lo que estaba allí. Y el repasar más detalladamente nos evoca una búsqueda explícita, una búsqueda con intención de parte de aquellos líderes para con la palabra de Dios. El resultado, hermanos, siempre es igual. Cada vez que vamos con un corazón dispuesto y sincero en buscar de Dios en su palabra, el Señor nos sorprende. El Señor nos muestra y nos enseña a través de su palabra lo que hay que hacer. Es innegable. Y el pueblo de Dios entonces en consecuencia dice que prepararon e hicieron todo para esa fiesta. La fiesta es tan importante porque le recordaba al pueblo cómo durante casi 40 años habían sido sostenidos por mano del Señor en el desierto, cómo habían estado viviendo en casas precarias y pasajeras. Y eso tenía como objetivo el recordar de esa forma tan didáctica acerca de lo que el Señor había prometido y había cumplido en un pasado. El Señor sustenta su obra por su palabra. Por lo tanto, hermanos, debemos obedecerla. Debemos buscarla. Debemos repasarla más detalladamente, conocerla y descubrir. Me encanta el ejemplo que utiliza Jesús ahí en Mateo 5, 6, en el Sermón del Monte. Así que todo aquel que es entrenado en la palabra es como aquel hombre que, teniendo en su casa tesoros nuevos y viejos, va y saca de lo viejo cosas nuevas. La palabra de Dios está acá. La palabra de Dios está ahí para nosotros.
esperando ser abierta, pero no porque nos interese, porque el Espíritu de Dios hace que nos interese. Hermanos, en esta mañana les quería animar y quería que pensemos sinceramente en este tema de cómo el Señor prepara a su pueblo y lo santifica, lo aparta para servirle. Y creo yo que este capítulo 8 nos ha llevado a ver cómo realmente lo hace a través de su palabra y a través de su espíritu, porque algunos llaman que la palabra de Dios es fría, o leer mucho no es tan bueno, necesitamos más adoración, necesitamos más ver cosas. No nos confundamos, hermanos. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios hablando. ¿Qué más podemos pedir de Dios sino abrazar y anhelar esa palabra de Él? ¿Qué queremos? ¿Servirle? Vayamos al libro, vayamos a la palabra de Dios. Gracias, Padre, en esta mañana por todo lo que nos has dado. Gracias por este ejemplo en el pueblo, Señor, que como un solo hombre, como una sola persona, Padre, dispuso su corazón para buscarte. Queremos esto para cada iglesia, Señor, en Uruguay y en el mundo. Padre, queremos poder buscar en tu palabra, Señor, y encontrar esos tesoros, Señor, cada día, y actuar en conformidad, Padre. Te ruego que tú obres, Señor, conforme a tu corazón, a nuestras vidas, conforme a tus deseos, Padre, que podamos, Señor, seguir trabajando en tu obra y respondiendo a ese llamado que tú nos has hecho, Señor, de ir y predicar a todo el mundo, Señor. De la manera más práctica y más directa que tú nos permitas, Señor. Nuestra familia, Señor, nuestros vecinos, trabajo y en cada momento, Padre. Gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Que siga obrando en nuestros corazones en el resto de las horas de los días, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.